El gobierno anuncia que importará fertilizantes para subsidiar su venta a los agricultores. Una especie de idema. Doctor Andrés Valencia Pinzón, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo les va a ustedes por allá? Pues por acá tan preocupados como usted con tantas cosas, y esto de los fertilizantes preocupa mucho. El gobierno nacional de importador y el gobierno nacional de comercializador de fertilizantes subsidiados. Cualquiera se puede imaginar lo que eso produce, los efectos que tiene. Pero díganoslo usted, que es tan conocedor del asunto. Así es, Fernando. Digamos que la medida me parece además un poco extraña porque la motivación parece ser vinculada sobre todo a la empresa Monómeros. Recordemos que el gobierno del presidente Duque entregó de alguna manera, o reconociendo al gobierno de Guaidó, pues le entregó la dirección de la empresa Monómeros a ese gobierno, y dicha empresa, digamos, recordemos que estuvo mencionada mucho tiempo durante la campaña presidencial, durante la actual campaña presidencial, diciendo que estaba quebrada, y cuando la empresa pues estaba dando unas utilidades, el año pasado cerró con utilidades superiores a los 58.000 millones de pesos. Y esto pareciera ser como una movida, a mi modo de ver, como de venganza hacia Monómeros, o de pronto acordada con el gobierno de Maduro, porque si el gobierno nacional se pone a importar fertilizantes, quiere decir que su intención es tratar de alguna manera de afectar a Monómeros, porque Monómeros pues comercializa una buena parte de los fertilizantes que hoy en día se distribuyen en el mercado, entre un 40 y un 50%, la cifra digamos que no es fácil de calcular, pero no tiene sentido además que el gobierno se meta en esas, porque el costo fiscal de subsidiar fertilizantes pues es muy alto. Recordemos que cuando el embajador Benedetti fue a Venezuela, también habló de que se entregaba monómeros a Maduro y que había la posibilidad de que hubiera un subsidio del 30% de los fertilizantes que vendiera esa empresa. Entonces, digamos que todo eso, o es un mensaje, digamos, un populista, y es un mensaje además, de alguna manera, peligroso para el resto del mercado de fertilizantes, que en condiciones normales, pues obviamente no tiene la capacidad de competir con un fertilizante que eventualmente pueda ser subsidiado por el actual gobierno. Y recordemos también, doctor Fernando, que en el pasado se hizo eso. Usted recordará que por allá en el gobierno Santos se trajeron un par de barcos con el fin también de subsidiar los fertilizantes, y ese par de barcos tuvieron problemas, sobre todo al momento de la distribución del producto en las zonas más apartadas de Colombia, porque el gobierno no sabe distribuir fertilizantes, el gobierno no sabe comercializar fertilizantes, y eso pues obviamente es una medida que va a significar un enorme costo fiscal y que puede salir lo comido por lo servido. Yo subsidio el precio del fertilizante, pero al final me va a tocar cobrar algo más, porque ¿cómo hago para financiar la distribución en 1.100 municipios de Colombia? Esa es una pregunta fundamental. Y no hay que olvidar, doctor Valencia, que hace muchos años existió el IDEMA, que importaba cosas y las distribuía a menos precio. El IDEMA se quebró con el trigo fundamentalmente, pero fue necesario cerrarlo. Y la idea era la misma, exactamente la misma. Y los resultados terminaron siendo desastrosos. ¿Por qué no se utilizan esas experiencias, doctor Valencia? ¿Por qué no se recuerda la historia? Exactamente. Y fíjese, Fernando, que en el gobierno anterior, el de Iván Duque, se hizo una iniciativa para subsidiar fertilizantes, pero era un subsidio, digamos, muy dirigido a pequeños productores, con un monto máximo de subsidio, o un presupuesto total de subsidio de 35.000 millones, para unos sectores en ciertas zonas de Colombia que tenían obviamente, o que tienen todavía hoy en día, una afectación de sus costos de producción por los elevados costos de los fertilizantes. Pero es muy difícil, digamos, que el gobierno entre, y si la intención es esa, pues que no creo que sea, porque el costo fiscal nuevamente es enorme, de subsidiar los fertilizantes. Yo le voy a dar un par de datos. Colombia importó el año pasado 2 millones de toneladas de fertilizantes. Esas 2 millones de toneladas de fertilizantes costaron más de 1.000 millones de dólares. Entonces, imagínese el tamaño del negocio. Esos 2 millones de dólares, esos 2 millones de toneladas, eh, complementan, digamos, el resto del mercado de fertilizantes en Colombia,
que lo producen unas 4 o 5 empresas, entre ellas Monómeros, una empresa multinacional noruega que se llama Yara o danesa, y pues digamos tienen todo su sistema de mercadeo y su sistema de distribución. Entonces ahí puede haber, digamos, obviamente unos problemas de costos, unos pueden generarse, como usted lo mencionaba, problemas de corrupción, pero es que nuevamente el gobierno no es, digamos, experto en la distribución de insumos agropecuarios. Ese no es su rol. Y nuevamente la experiencia del pasado no fue, digamos, buena, y genera un precedente para, ojalá no ocurra en este momento lo mismo. Uno se pregunta qué parte del gobierno es la que se va a encargar de eso, de ser mercader de un producto como fertilizantes. Es que esa no es tarea del gobierno. Usted dice es que el gobierno no lo sabe hacer, pues por ventura, que sepa hacer las cosas que debe hacer un gobierno, pero no convertirse en comerciante, no convertirse en importador. Entonces, ¿cuáles son las experiencias? Las experiencias son malas. Todos los subsidios traen estos problemas y este es un subsidio muy complejo porque es con productos importados. Lo primero es la importación. Dígame, en el gobierno, ¿quién es ducho? ¿Quién está capacitado para saber cuál es el fertilizante que se tiene que importar y de dónde? ¿Y cómo se hace el embarque? ¿Y cómo se protege el fertilizante? ¿Y cómo llega a la costa? ¿Y cómo se maneja en la costa? ¿Y cómo se distribuye en el país? Esa es una tarea que no le corresponde al gobierno nacional, doctor Valencia, ¿no le parece? Definitivamente, tenemos, digamos, un mercado de fertilizantes que yo creo que opera bien. El problema es, Fernando, que el valor, digamos, de los fertilizantes a nivel mundial viene creciendo. Digamos, no es un tema exclusivo de Colombia y no es un tema, digamos, que se le pueda encontrar la culpa a una situación política por el manejo de una empresa como lo es Monómeros. Porque si usted revisa el trino del presidente Petro, él dice es que por cuenta de Monómeros es que estamos importando fertilizantes caros, y eso no es así. Si usted mira el índice de crecimiento de los precios de los fertilizantes a nivel mundial por cuenta de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, pues ese precio de los fertilizantes se ha más que duplicado desde el año 2021, por cuenta de la pandemia y luego posteriormente por cuenta de la invasión. Entonces, no hay forma, digamos, de evitar y de controlar que los fertilizantes suban de precio porque hay una restricción de oferta, que es la que está generando a su vez los elevados precios de los alimentos, que como usted vio el dato de inflación, pues ya vamos en 26% anual la inflación de alimentos. Y eso es un fenómeno mundial, no es un fenómeno exclusivo a Colombia, ni derivado, digamos, de una situación política por cuenta, digamos, del reconocimiento o no de un gobierno. Claramente el comercio de Estado, por decirlo de alguna manera, son experiencias que no han funcionado en el pasado. Usted bien lo menciona con el asunto del IDEMA. Hay algunas empresas comerciales, industriales y comerciales del Estado que hoy en día funcionan bien, pero son casi todas ellas mixtas. El caso de Ecopetrol, el caso, digamos, de Becol, que es la empresa que se dedica a la producción de vacunas en Colombia y que a su vez en el pasado fue la que pusieron a la distribución de los fertilizantes. En ese sentido, digamos que las experiencias pueden ser buenas, pero también pueden ser muy nefastas, sobre todo por los alcances, por la falta de conocimiento, de manejo y, por supuesto, usted lo mencionó, proteger, digamos, los insumos. Eso requiere de una tarea importante, la distribución, la negociación de los fertilizantes en los mercados internacionales, quién va a ir a negociar eso, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de complicaciones que son mucho más allá, digamos, de un simple trino. Claro, y entonces usted va a tener unos fertilizantes que son baratos, que son los importados por el gobierno, y unos fertilizantes que son caros, que son los importados por el sector privado. ¿Eso cómo se maneja? ¿Cómo se Así es. evita que la gente quiera el fertilizante barato? Pues no se puede evitar. ¿Y cómo No, y se usted tiene, condena? Sí, siga usted. exacto, no, digamos que usted tiene que, por eso, hacerlo de manera ordenada. El gobierno anterior expidió una resolución en donde definía los sectores, las zonas de Colombia y definía los productores. Eran unos productores que eran pequeños, de cierto número de hectáreas, dependiendo, digamos, de los cultivos, se les subsidiaba hasta un 30% del valor que compraran,
de ese fertilizante y el gobierno les expedía un cheque y había una bolsa limitada de 35.000 millones. Eso fue una medida que salió en el año 2021 por cuenta, digamos, de la escasez que se estaba presentando y los altos precios. Pero usted no puede, digamos, organizar una política de subsidios generalizada porque pues fiscalmente no le va a dar. Si usted decidiera subsidiar el 30% de la cuenta de fertilizantes en Colombia, pues eso le vale 300 millones de dólares de unas importaciones de 1.000 millones. 300 millones de dólares, pues son más de 1.2 billones de pesos. Eso es una plata importante que no hay presupuesto, digamos, para que alcance. Y usted no puede irrigar en el mercado sin ningún tipo de ordenamiento un fertilizante que es subsidiado, porque ahí va a haber entonces una lucha de cómo es que vamos a acceder los pequeños productores al fertilizante subsidiado contra aquellos que no lo van a poder hacer, más los cuestionamientos que se puedan generar por cuenta de las empresas que operan en Colombia hoy en día que producen fertilizantes, digamos, a un costo que eventualmente va a ser mayor que el subsidiado. No lo ha mencionado usted, pero es una duda que nos asalta. Los fertilizantes no son un género, no es un fertilizante para todo. Los fertilizantes son distintos, de acuerdo al terreno, de acuerdo al cultivo, de acuerdo a las condiciones en que ese cultivo se produce. ¿Quién en el gobierno va a tomar la decisión para saber cuáles fertilizantes vienen, cuáles fertilizantes no vienen y esos fertilizantes que vienen, dónde se distribuyen y cómo? Esa es una tarea altamente tecnificada, doctor Valencia, que le Total. corresponde desarrollarla al mercado como la ha desarrollado durante años de años. Pero eso no es sencillo. No hay una oficina en el gobierno que sepa cuáles son los fertilizantes que se traen y cuáles no. De acuerdo, digamos que los fertilizantes pues son varios, hay fertilizantes para el suelo, hay fertilizantes para las hojas, hay componentes como potasio, nitrógeno y fósforo, y hay una mezcla y combinación de varios, pues obviamente está la urea, que es el principal, digamos, componente para añadir nitrógeno a la mezcla de fertilizantes, y obviamente pues eso requiere, y usted lo acaba de decir, no solamente de ver cuál es el fertilizante que se necesita, porque cada cultivo necesita obviamente una mezcla específica, sino también cómo va a ir usted a negociar y con quién. Los proveedores de fertilizantes hoy en día que suministran fertilizantes a Colombia, pues una buena parte proviene de Rusia y de China. Entonces, negociemos con los rusos, negociemos con los chinos los fertilizantes, las condiciones, todo eso es muy complejo. Sin duda vamos a tener que tener o se va a tener que acudir a un intermediario que sepa cómo se negocian ese tipo de productos, las condiciones, los embarques, el pago de los productos, en fin, es un problema complejo que uno no ve en una estructura institucional como la que tenemos hoy en día en Colombia, salvo que uno se dedique al negocio de los fertilizantes que esté en capacidad de hacerlo, y no hay empresa pública hoy en día que lo haga, más allá de Becol, que tiene pues un conocimiento, pero que no es su negocio principal, porque recordemos que Becol es el productor de la vacuna contra la aftosa. Claro, ese es su oficio y lo hace bien después de muchísimos años de experiencia en las que ha estado muy cerca del sector privado, determinando cómo se vacunan los animales y cómo se consigue que Colombia sea un país libre de aftosa. Pero pues ese es otro tema. Y además no es una Exacto. parte del mercado porque la concurrencia de esos dos mercados no va a ser sencilla. El mercado de los fertilizantes que se venden barato y el mercado de los fertilizantes que se venden caro, al mismo tiempo, en el mismo país, en las mismas regiones. Pero, por favor. Así es, y de hecho cuando se hizo el anuncio en un encuentro binacional, usted recordará, doctor Londoño, que el embajador designado Benedetti dijo que ya habían hablado con el gobierno de Venezuela para lograr una rebaja de 30% en los fertilizantes que vendiera monúmeros a Colombia. Y obviamente eso es una, digamos, una afirmación y un mensaje, pues sin duda de corte populista, y en segundo lugar, que puede llevar a la quiebra pues a la misma empresa Monómeros, ¿no? Monómeros vende al año unos 900.000 millones de pesos de fertilizantes, y vender esos 900.000 millones de fertilizantes le puede costar más o menos unos 750.000 millones, digamos el costo de venta, la producción, y eso le genera un margen a Monómeros del 15%. Usted rebajar
de entrada el 30% de su principal ingreso, pues hace que Monómeros trabaje a pérdida, después de que pues, ya ha venido teniendo unas situaciones, digamos, difíciles, y el resto del mercado le aseguro que no se va a quedar quieto. Los otros productores de fertilizantes, cuando vean que su competencia rebaja unilateralmente al 30% el fertilizante, pues seguramente pondrán las denuncias pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, porque pues eso de alguna manera afecta la libre competencia, una rebaja unilateral del precio. Y aquí puede ocurrir lo mismo, más allá de que sea un subsidio del gobierno, pues es importante que el gobierno llegare a hacerlo, pues que entable un diálogo con el resto del mercado, para que vea cómo van a ser las condiciones en que se van a mover de ahora en adelante ese, ese subsidio. Porque la diferencia con la política del gobierno anterior es que cualquier marca de fertilizante pues, tenía un subsidio hasta del 30% hasta un monto limitado. Aquí va a ser solamente el fertilizante que traiga el gobierno, dejando aislado el resto del mercado, digamos, de eventualmente recibir el subsidio y que puedan seguir sosteniendo sus ventas. Bueno, ¿y cómo no se utiliza la vieja experiencia? Yo le insisto en el IDEMA.